el día de hoy vamos a iniciar con uno de los tantos temas en los cuales nosotros como división participamos. Nosotros somos la División de Recursos Hídricos y nos encargamos de la caracterización y el aprovechamiento del recurso hídrico. Nosotros, en cada una de las actividades, tenemos en cuenta criterios técnicos, constructivos y últimamente muy dominante en nuestros temas es el tema ambiental. En estos últimos meses que llevamos como división, hemos visto que el campo del diseño de los drenajes ha tomado más importancia. Ese ha sido el trabajo dominante que nos ha salido como división. Dicho esto, hemos preparado esta presentación con el objetivo de que estemos todos alineados como división y cuando se nos presente en cada uno de nuestros departamentos la oportunidad de desarrollar una de estas actividades, estemos alineados del marco normativo. Entonces, por esto estamos hoy con el primer módulo 1, que es drenajes. Entonces, el objetivo que quiero que nos llevemos hoy es presentar el marco normativo para el diseño de drenajes. En este caso específico es de vías, pero este marco normativo también nos sirve ante clientes que no tengan algunos tipos de normas. Entonces, nosotros las hemos propuesto de forma tal que a ellos les sea de utilidad. ¿Qué quiero mostrarles? El marco normativo para el diseño de drenajes, revisar cuáles son las fases de un proyecto y entregables en un drenaje y en esta primera sección vamos a hablar de los criterios hidrológicos para el diseño de vías y resalto que aplican para cualquier sistema de drenaje. Lo primero, pues voy a hacer una introducción, la historia del drenaje, el marco normativo, las fases y una evaluación hidrológica. Quiero resaltar por qué es tan importante para nosotros, División de Recursos Hídricos, estar enterados en el estado del arte. Quiero recordarles a nivel estadístico que nosotros somos el cuarto país en el mundo en disponibilidad de agua. Estamos detrás de Brasil, Canadá y Rusia. Es decir, que nuestra orografía, por nuestra posición geográfica, tener la cordillera de los Andes, estar dividido en cordillera oriental, central y occidental, eso genera que tengamos una red hidrográfica y adicionalmente por nuestra posición geográfica, pues tenemos la ventaja que fenómenos meteorológicos nos permiten tener una buena cantidad de recurso hídrico. Dicho esto, entonces, buena parte de la red nacional también transcurre en terrenos montañosos y por lo tanto, esta red vial o cualquier obra de drenaje que nosotros planteemos va a estar expuesta a la acción del agua de lluvia o a bordear numerosos cuerpos de agua. Alguien me podría decir, sí, pero en La Guajira no pasa eso. Mira, interesante. El año pasado estuvimos en la zona de La Guajira, estuvieron acompañándonos nuestros compañeros Natalie Bermúdez y Julio Rojas en la zona más árida del país. Y preciso, nosotros en una estadística que llevamos, decíamos que allá llueven 14 días al año y preciso, en la época que nuestros compañeros estuvieron en campo, cayó un evento de precipitación en la zona desértica de La Guajira, en Uribia, lo cual presentó inundaciones, desbordamientos y cómo una vía es totalmente afectada por una creciente. Entonces, mira que es importante tener en cuenta estos parámetros y más en nuestro contexto. Entonces, quería quitar eso que en la mente, que en La Guajira no llueve, que más en el desierto de La Guajira. Quiero mostrar también aquí, pues, esta historia del drenaje no es reciente. Ese conocimiento del manejo del agua viene desde casi la creación del hombre. En este ejemplo, pues, quiero mostrar nosotros, nuestra cultura colombiana, nuestra cultura zenú, cómo realizaba el aprovechamiento del recurso hídrico. Aquí tengo un esquema en los cuales nuestra cultura zenú se daba cuenta que ellos estaban en zonas de planicies de inundación y ellos se inventaron este sistema de canales. Estos sistemas de canales son utilizados para riego, se llaman caballetes, es un sistema a gravedad en el cual encima de cada uno de estos ramales nuestros indígenas cultivaban. Entonces, el agua que estaba entre cada uno de los canales se infiltraba y de esta forma el agua le entraba a las raíces. Y pues de esta forma somos ricos en el conocimiento de la agricultura. ¿Qué más me parecía interesante de ellos? Que cuando
Esto era en época de crecientes. Cuando los niveles descendían, ellos tomaban el sedimento que quedaba depositado y lo colocaban en los caballetes. Y de esta forma, pues ellos manejaban todo el sistema de drenaje con este sistema de canales. Entonces, mira que esto es un ejemplo de cómo este conocimiento viene casi con nosotros mismos, con el ser humano. En la fotografía de la derecha, pues tengo rastros de ese sistema de canales que todavía existen en la zona donde estuvo nuestra cultura seno. Entonces era para ponerles ese contexto de cómo el ser humano ha hecho aprovechamiento del recurso hídrico y ha manejado el drenaje acomodándolo hacia sus necesidades. Tras nosotros aquí realizábamos estos sistemas aprovechando el recurso hídrico, pues tenemos lo que pasaba al otro lado del océano. Aquí hay un ejemplo cómo los europeos realizaban el manejo de las conducciones y el aprovechamiento a través de acueductos y pues es un claro ejemplo cómo era el acueducto romano. También aquí vecinos de nosotros, los incas, también tenían su sistema de drenaje, todo enfocado hacia la agricultura que ha sido nuestro principal ítem de la economía en ese momento de la historia. Entonces era para ponerles en contexto. Es más, aquí no lo tengo y pues no quisimos entrar más en detalles, pero las pirámides que tienen algunas culturas en Centroamérica también tenían dentro de sus pirámides unos sistemas de drenaje bastante interesantes. Es más, esos sistemas que utilizaban los indígenas en la cultura en Centroamérica son similares, o más bien, ese mismo concepto es el que nosotros como ingenieros utilizamos cuando planteamos los drenajes de los botaderos. Entonces era para poner ese contexto que conceptualmente el ser humano tiene claro cómo manejar el agua. Ahora bien, sí, últimamente nos han implementado nuevas normas, pues porque hay que considerarlas y son todas las normas ambientales. Pero dicho eso, ese conocimiento se ha tratado de que quede generalizado a nivel Colombia. Y por eso a nivel Colombia existe una norma que es la que nos rige actualmente. Esta norma es el Manual de Drenajes para Carreteras del Instituto Nacional de Vías y el Ministerio de Transporte, que es del año 2009. A lo largo de toda la exposición que estaré realizando durante estas dos sesiones, esta y la siguiente, voy a estar enfocado en socializar de una forma resumida y extrayendo lo que más nos interesa tenerlo en nosotros respecto al drenaje. Entonces, una de las preguntas que yo realizaba era cuál es la norma vigente para los drenajes en carreteras. Es el Manual de Drenajes para Carreteras del año 2009, desarrollado por el Instituto Nacional de Vías. Este es un volumen, este es el famoso volumen 7 que se llama Hidrología, Hidráulica y Socavación. En este volumen nosotros como recursos hídricos entregamos toda la caracterización hidrológica y todo el diseño del sistema de drenaje de la vía. Entonces era para recordar esto. Entonces, y también ponerlos en contexto que esto cómo relaciona con el diseño vial. Somos un volumen, por llamarlo así, y somos el volumen 7 que siempre se llama Hidrología, Hidráulica y Socavación. Es uno de los volúmenes que componen todo un proyecto vial. Ahora quería también mostrarles cuáles son las fases de un proyecto vial, que era una de las preguntas que también realizábamos. Un proyecto vial tiene tres fases. La fase 1 es de prefactibilidad, la fase 2 es de factibilidad y la fase 3 son los diseños definitivos. ¿Cuál es el objetivo de la fase 1 en un proyecto vial? Es establecer si el proyecto ofrece posibilidades de ser viable económicamente. Es decir, toda esta fase 1 nos permite llevar a indicadores y resumirlo en indicadores económicos como es la relación beneficio-costo. En este se hace un análisis de alternativas donde evaluamos varias alternativas de trazado vial y de esas se busca cuál es la que mejor presenta una relación beneficio-costo. Viene la fase 2 que es la factibilidad, cuyo objetivo es decir si se continúa o no con el proyecto vial dependiendo de la rentabilidad del mismo. Y viene la fase 3, que son los diseños definitivos, es elaborar ya los diseños detallados, tanto geométricos como de todas las estructuras, de tal forma que un constructor pueda materializar la carretera. Resumen, un proyecto vial tiene tres fases: prefactibilidad, factibilidad y diseños definitivos. Ahora viene la pregunta, ¿y nosotros ahí cómo vamos? ¿Qué tenemos que hacer? En la fase 1, que es a nivel de prefactibilidad, pues recomienda en el manual
Se debe presentar el alineamiento del diseño geométrico, se debe utilizar una cartografía mínimo escala 1/25.000, se debe presentar la identificación de la red de drenaje, se deben delimitar las cuencas y mostrar cuáles son las estaciones existentes en la zona. En este nivel, casi que a nivel de prefactibilidad, lo que nos pide a nosotros el INVIAS es que hagamos una identificación. ¿Esto a qué nos lleva? A identificar con cuántos cruces de drenaje va a tener una alternativa respecto a la otra. Casi que es más cuantitativo en ese sentido, pero no pide ni entramos en detalles de tipo de dimensionamiento de obras. Entonces, digamos que esto es lo que se hace a un nivel de prefactibilidades, identificar la información existente. Ya viene la fase 2, que es la factibilidad. De la factibilidad, pues tomamos toda la información que tomamos de la prefactibilidad y ahí sí, en factibilidad nos piden dos actividades. La primera es el estudio hidrológico, que nos sirve pues para estimar los caudales de diseño, y la parte 2 es el predimensionamiento de las obras de drenaje. Aquí, pues obras de drenaje, más adelante entraremos en detalle. Y aquí quiero resaltar que las obras de drenaje vial, y pues en algunos mineros también ya la aceptan, están divididos en dos tipos: obras de drenaje longitudinal, las cuales son las cunetas y las zanjas de coronación, y transversales, como son las alcantarillas, los box culverts y los puentes. También identificar, pues, cuando pasamos el agua de un nivel superior a un nivel inferior a través de disipadores de energía. Y también, pues, tener en cuenta los pontones y puentes y darles ciertos criterios. Entonces, digamos, eso es lo que se espera a una nivel fase 2 de factibilidad. Aquí, pues, vemos unos de los entregables que hemos desarrollado a este nivel fase 2 de factibilidad. Como resalto, el INVIAS dice que una topografía a escala 1/25.000 o mayor, de mayor detalle, donde esté el diseño geométrico ya finalizado, donde se presente el inventario de las redes de drenaje encontradas y se haga una implantación de las obras de drenaje. En este sitio, pues, en la implantación de las obras de drenaje, debemos indicar la abscisa de la vía donde se localiza nuestra obra de drenaje, el tipo de obra que estamos implementando, su dimensión, la cota de entrada y la cota de salida. Entonces, digamos que esa información base es lo que se nos solicita entregar en un fase 2, que es factibilidad. Ya viene un fase 3, que son los diseños definitivos. En un fase 3 ya sí nos piden para cada obra su respectiva planta y su respectivo perfil. Como mencioné, con esto es que ya el constructor realiza la construcción de las obras de drenaje y de la vía. Entonces, por eso, en esto sí ya se nos pide mayor detalle, tanto en planta como en perfil. En los anteriores no se nos solicitaba esa información. Aquí también ya se nos solicita la planta y el perfil de las cunetas y de las zanjas de coronación, y cuando tengamos obras como puentes ya se nos pide el detalle de hasta dónde va a llegar el nivel de socavación y las recomendaciones para controlar al cauce ante esos efectos de socavación. También, pues no olvidarnos que aquí con nosotros como recursos hídricos somos quienes definimos a partir de qué cota está segura la estructura del puente. ¿Y eso cómo lo desarrollamos? Pues determinando el nivel de aguas máximas extraordinarias y dejándole un gálibo, que el gálibo, pues más adelante lo veremos, varía entre 2 y 2.5 metros dependiendo de las características del agua. Y también en función de la luz del puente, pues también hay unos criterios de determinar cuál es el NAMI. Entonces, digamos que es lo que queríamos mostrarles, las fases en las cuales se divide, y nosotros como recursos hídricos, cuáles son nuestros entregables en cada una de estas fases. Entonces, en esta diapositiva queremos resumir lo que hemos mencionado. Digamos, pues aquí me quiero centrar más es en hidrología hidráulica y en los planos que debe contener esa información. En la fase 1, pues solo hay un trazado de unos alineamientos. Entonces, aquí en la hidrología, pues solo hacer una caracterización hidroclimática muy general. Y en hidráulica, desde la perspectiva hidráulica, hacer el inventario de las corrientes en las cuales deberíamos atravesar. Los planos que se deben presentar en esta fase son a escala 1/100.000 y 1/25.000, con delimitación de cuencas, identificando
las estaciones de lluvias, de clima y las estaciones hidrométricas. Esa es la fase 1. La fase 2, en el diseño geométrico, ya hay una definición de cotas, corredores, ya está definido el corredor, ya hay una definición más clara del ancho de la vía y de la geometría de la vía. Ahí entonces ya entramos nosotros como recursos hídricos con la estimación de caudales para el diseño de las obras. Aquí quiero resaltar que esta hidrología es estimación de caudales para diseño de obras. Aquí no nos vamos a enfocar ni en caudales medios, ni en caudales mínimos, ni en caudal ambiental, solo caudales para el diseño de las obras. A nivel hidráulico, se nos pide realizar un predimensionamiento de las obras de drenaje. ¿Cuáles son nuestros entregables? Son planos a escala 1/25.000 o mayor detalle, con inventarios de las corrientes, la localización de las obras de drenaje y sus características geométricas, como son longitud y diámetro. Ya en la fase 3 ya está totalmente definida el trazado de la vía. Ahí sí ya se nos pide mayor detalle en todo lo que son los análisis de lluvias, mayor detalle en el componente climatológico. ¿Y por qué el climatológico? Porque esto le sirve al constructor en el momento de realizar la construcción, de identificando periodos secos, periodos húmedos, y también pues esto les sirve a ellos pues para determinar sus rendimientos. Y aquí ya nos piden los caudales para diferentes periodos de retorno y también se nos pide hacer otros análisis. A nivel hidráulico, pues ya sí debemos tener en cuenta con detalle la dinámica fluvial, criterios de dinámica fluvial para la localización de la obra, el diseño detallado de las obras en menores y mayores, llamando menores a alcantarillas, ya mayores son puentes. Debemos tener el control ya del drenaje subsuperficial y el drenaje de la corona. El drenaje de la corona es la misma cuneta, y ya a nivel de hidráulico el análisis detallado para socavación. Los planos, esos planos ya son a una escala más detallada y se debe presentar un plano planta perfil por obra de drenaje. El manual de drenajes del INVIAS nos recomienda usar el siguiente software. Para los temas hidrológicos nos recomienda el GED1 o el GHMS. Quiero resaltar que el G1 era la versión antigua del GHMS. El GRAS, el anterior al GRAS, era lo que se llamaba el G2. Y eso pues es recomendado para hacer el dimensionamiento de todos los canales y de las alcantarillas. También nos recomienda el DRIT, que es para determinar el drenaje del pavimento, y está el PAP-DRN, que es para el drenaje de la corona. Y para el dimensionamiento de las alcantarillas o box culverts nos recomienda utilizar el HY8. ¿Por qué es importante esto? Porque hemos vivido, producto de la experiencia, que basado en estas recomendaciones, algunos interventores o algunos dueños nos solicitan que nos acojamos y entreguemos los archivos de soporte con los cuales realizamos el dimensionamiento. Entonces, esto es lo que quería también. Vamos en claro que el mismo manual nos da unos lineamientos y pues también pues nos permite algunas hojas de cálculo, pero ahí hemos tenido inconvenientes con algunos interventores que más que las hojas de cálculo nos solicitan son nuestros archivos base. Ahora bien, vamos a hablar ahora del otro tema, que era la evaluación hidrológica. El principal objetivo de la evaluación hidrológica es determinar el caudal de diseño. Para determinar ese caudal de diseño quiero tenerles o darles dos lineamientos. Para determinar el caudal de diseño hay un riesgo y todo está asociado a un riesgo. ¿Qué es ese riesgo? Es un riesgo hidrológico. Es la probabilidad de que se presente un evento con cierta recurrencia o con cierta probabilidad. Dicho esto, en función del riesgo que yo quiero asumir y de la probabilidad de que ese evento sea excedido, se utiliza el criterio del periodo de retorno. El periodo de retorno, ¿qué es? Se expresa en años e indica que el valor de un caudal pico de una creciente sea superado o igualado en un lapso de tiempo. Jugando con este periodo de retorno y con el riesgo que queremos exponer nuestras obras, pues el mismo Instituto Nacional de Vías en su manual de drenajes define el periodo de retorno para el diseño de las obras. De esta forma, por lo menos para cunetas,
Dice que el periodo de retorno es de 5 años, que las zanjas de coronación son de 10 años, que para las estructuras de caída son de 10 años, que para una alcantarilla de 0.9 metros de diámetro es 10 años. Si para una alcantarilla tú requieres más de 2 alcantarillas de diámetro de 0.9, el periodo de retorno ya se nos sube a 20 años. Para puentes menores, luz menor a 10 metros, el periodo de retorno es 25 años. Puentes de luz o mayor o igual a 10 metros y menor a 50 metros es 50 años. Y para puentes de luz mayor o igual a 50 metros, el periodo de retorno es de 100 años. Y para drenajes subsuperficiales de 2 años. Entonces mira que este ya es el criterio hacia donde nos enfoca desde hidrología el manual, a determinar los caudales para estos periodos de retorno, para que realicemos con estos ya el dimensionamiento de las obras. Ahora bien, ya tenemos claro hacia dónde vamos, cuál va a ser el caudal con el cual yo voy a diseñar mi obra. Ahora viene la parte 2, ¿cómo determino los caudales? Una de las primeras actividades que tenemos que desarrollar para determinar los caudales es conocer nuestra red hidrográfica. Y al conocer nuestra red hidrográfica, tenemos que conocer las características morfométricas. ¿Para qué es importante? La función de definir o conocer las características morfométricas es definir las características del terreno natural que dan respuesta ante un evento de precipitación. Ahora, ¿qué características son las que nos interesan? La primera es el tiempo de concentración. El tiempo de concentración es el tiempo que gasta una gota de lluvia de realizar el recorrido más largo desde el borde de la cuenca hasta su lugar de salida. Al respecto, quiero ponerles en contexto que en la bibliografía encontramos más de 15 ecuaciones para determinar el tiempo de concentración. Estas ecuaciones tienen en cuenta como criterios la longitud y la pendiente, y otras tienen en cuenta la fricción que le pueda generar el suelo. Como se dan cuenta, hay mucha diversidad de ecuaciones. Quiero resaltar que todas estas ecuaciones fueron estimadas bajo varios contextos geográficos, bajo varios contextos de lluvia. Entonces, lo que se recomienda es no casarse con una sola de estas ecuaciones, sino utilizar la mayor cantidad y de esta forma determinar cuál es la ecuación o el tiempo de concentración que da más cercana al promedio. ¿Por qué se hace esta metodología? Porque como resalto, todas estas ecuaciones fueron determinadas bajo distintos contextos geográficos, distintos tipos de suelo, distintos tipos de precipitación. Entonces, por eso la diversidad de ecuaciones y cada una encontraremos cuando desarrollemos los análisis que encontramos resultados que pueden cambiar relaciones 1:2, 1:3 en proporciones. Entonces, dicho esto, lo que se recomienda es hacer un análisis y descartar aquellos valores extremos y solo concentrarnos en los valores que quedan dentro de un promedio. Otras características que nos interesan es el área de drenaje, la forma de la cuenca, cómo es el sistema de drenaje, la pendiente, como mencionaba anteriormente, del cauce y de la cuenca. Ahora bien, ahí estamos solo caracterizando cómo es el conocimiento geométrico de nuestra cuenca. Ahora bien, ¿cómo determinamos los caudales? Entonces, aquí vamos a hablar de dos metodologías. Tenemos una que es una metodología directa, que sucede cuando nuestros datos tenemos en el sitio perfecto donde va la obra, hay una estación de caudales. Eso llamamos metodologías directas. Pero cuando ya no tenemos estaciones en el sitio exacto donde la obra, tenemos que estimarlo mediante diferentes metodologías. Y a eso es lo que llamamos metodologías indirectas. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos pues ya muy cercano, como si yo tengo datos ya en un sitio medido, pues yo los puedo transponer a sitios cercanos. También, si no tenemos datos sobre la cuenca que estemos estudiando, pues ya podemos hacer análisis regional de caudales máximos instantáneos y modelos lluvia-escorrentía. Aquí, el manual de drenajes del INVIAS da dos recomendaciones. Nos recomienda dos modelos lluvia-escorrentía. Quiero resaltar que el método racional también es un modelo lluvia-escorrentía.
¿Por qué? Porque transforma una lluvia en caudal, que es lo que hacen estos modelos. Ellos dicen que el método racional y otros dos que vamos a listar a continuación pueden ser utilizados para área menor a 2.5 kilómetros cuadrados y cuando el área sea mayor podemos utilizar un modelo que implemente el concepto del hidrograma unitario. ¿Qué quiero resaltar? Que estas dos metodologías tienen los mismos principios y los cuales voy a exponer a continuación. Lo que pasa es que uno es más simplificado y el otro es más detallado, pero en sí los principios son lo mismo. Es una gota de lluvia en su momento cuando entra en contacto con el suelo, puede realizar o puede tomar varios caminos. Uno es evaporarse, otro infiltrarse, otro que quede en flujo subsuperficial y el otro es que escurra. Y estos dos modelos, el racional y hidrograma unitario, hacen indirectamente ese balance, uno de una forma más simplificada respecto a la otra. Entonces voy a explicar muy brevemente cuáles son esas metodologías. Las metodologías directas, los pongo aquí en contexto, se basan de las mediciones que tenemos actualmente en nuestro país, que son con linímetros, que son sencillamente estas reglas, estas reglas de niveles. Estas reglas de niveles por lo general tienen una altura de 1 metro y para que una creciente quede bien caracterizada, se colocan varios niveles de estas miras. De acuerdo con el IDEAN, se recomienda, y esto quiero resaltar, es Organización Meteorológica Mundial y el IDEAN, que se hagan 2 lecturas diarias, por lo general son a las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde. Y el otro tipo de mediciones que teníamos son los linígrafos, los cuales nos permiten una medición constante en el tiempo. En linígrafos quiero resaltar que hay dos tipos de linígrafos, el linígrafo mecánico y el linígrafo automático, que pues creo que últimamente estamos trabajando, o más bien se está tratando en la mayoría de nuestro país, que los linígrafos sean automáticos y podamos tener datos en tiempos reales. Entonces, digamos que las metodologías directas se basan en mediciones, porque ya conocemos cuál es el comportamiento de la causa ante eventos decrecientes. Entonces, al tener los datos decrecientes, lo que nos interesa es conocer el caudal o el pico del caudal, lo que más nos interesa, y por eso cogemos, seleccionamos los caudales máximos anuales y esos caudales máximos anuales los ajustamos a diferentes funciones de probabilidad estadística. ¿Esto con qué fin? Con determinar la probabilidad de que se presente un evento. Como les mencionaba, el periodo de retorno y la probabilidad están ligados. Uno se llama probabilidad, pero también se puede presentar en términos de periodo de retorno y por eso el periodo de retorno es igual a 1 sobre la probabilidad. Entonces están ligados. Entonces esas funciones de probabilidad, pues para eventos máximos, las que más se utilizan es Gumbel, que viene de una escuela europea, y también está Lord Pearson tipo 3, que viene de una escuela americana. Entonces, estas funciones de probabilidad lo que nos van a indicar o lo que nos van a permitir conocer es la probabilidad que se presente un periodo de retorno. Ahora bien, para determinar los caudales para diferentes periodos de retorno, Bentechow generó también otra relación, y es que el caudal para diferentes periodos de retorno es igual al promedio de los caudales máximos anuales más un factor K por la desviación estándar. Y este factor K depende de la función de probabilidad, ya sea Gumbel o Lord Pearson. ¿Y de qué más depende? Ese depende también del número de datos con los que tú ya estés haciendo la función de probabilidad y de unos parámetros estadísticos que representan esa función de probabilidad. Entonces, pues aquí, como Ingetet que desarrollamos, pues aquí tenemos nuestras series de caudales máximos anuales, hacemos un ajuste gráfico y verificamos cuál es la que mejor se ajusta a los datos. Y también hacemos un test que es el que mismo recomienda el manual de drenajes, que es el de Chi Cuadrado o el de Kolmogorov y Smimov. Entonces, con esto, pues determinamos los caudales para diferentes periodos de retorno. Y como les menciono, el criterio de selección es la prueba de Chi Cuadrado. Ahora, ya hemos hablado muy resumidamente de los métodos directos. Ahora
vamos a hablar de los métodos indirectos. Resalto, aquí a nosotros nos interesa es conocer el caudal máximo instantáneo. Y para eso también está el modelos lluvia escorrentía, como es el método racional para un área máxima de 2.5 kilómetros. El método racional es un método simplificado en el cual indica que de un aguacero, de una cantidad de precipitación que es la intensidad, un porcentaje se convierte en escorrentía. Y por el área, pues nos da el volumen que nos está pasando por nuestra sección de control. Este es un modelo lluvia escorrentía, donde la base es la intensidad y el siguiente parámetro de importancia es el coeficiente de escorrentía. ¿Qué es ese coeficiente de escorrentía? Es el porcentaje de la lluvia que se convierte en escorrentía. ¿Y de qué depende este coeficiente de escorrentía? Depende del pendiente del terreno. No es lo mismo la velocidad o la respuesta a la cuenca en unas zonas de alta pendiente a unas zonas muy planas. El uso del suelo es muy diferente cuando una gota de lluvia cae en una zona de bosques a cuando sale en suelos erosionados o en suelos descubiertos o en asfalto. El tipo de textura del suelo y también la lluvia antecedente. Esto también define el coeficiente escorrentía y pues creo que esto estamos en común, lo hemos trabajado todos, pues aquí están los coeficientes de escorrentía para áreas urbanas, para áreas rurales. Entonces aquí en estos ejemplos que están en el mismo manual, dice pues lo que resaltaba, qué pendiente del terreno tenemos, el tipo de área, el tipo de uso del suelo que le estoy dando. Y aquí, ya en zonas rurales, pues ya mira que está la textura del suelo, la pendiente, y aquí definen qué es plano. Plano es zonas del terreno que están entre 0 y 5%, ondulado entre 5 y 10, y montañoso entre 10 y 30%, y el tipo de uso que se le está dando al suelo. Entonces, ahí estamos teniendo en cuenta esas relaciones que definen el coeficiente de escorrentía. Otro parámetro muy vital, el dominante, es la intensidad del aguacero. Para determinar la intensidad del aguacero se utiliza el concepto de la curva intensidad, duración, frecuencia, la cual indica cuál es la intensidad de un aguacero para cierta duración y con qué frecuencia, probabilidad o periodo de retorno se realiza. Para determinar estas curvas IDF también hay metodologías directas, que fue las que nosotros como Ingetet hemos desarrollado para el acueducto de Bogotá en los estudios de tormentas que hemos desarrollado. También hemos implementado para algunos clientes que tienen estaciones automáticas o tienen mediciones históricas, podemos determinarlas de forma directa. Y en caso que no hay forma de medirlo, pues tenemos mediciones o se nos permite utilizar metodologías indirectas, para lo cual en el año 1995, Rodrigo Vargas y Mario Díaz Granados en la Universidad de los Andes hicieron una propuesta de regionalización de curvas IDF en Colombia. Esa metodología pues es recomendada por el Manual de Drenajes del INVIAS para determinar la intensidad. De esta forma podemos, con la aplicación de esta fórmula del método racional, determinar el caudal. Dentro del mismo manual de drenajes del INVIAS nos recomiendan no solo utilizar el método racional, sino el método de Burkley-Sieger y el método de MAT. ¿Qué quiero resaltar? Que estos métodos se basan en lo mismo: coeficientes escorrentía, intensidad y área. El de Burkley le entra otro parámetro que es ese, que es la pendiente longitudinal del cauce. Nos permite tener en cuenta la pendiente longitudinal del cauce. Entonces, en los estudios que hemos desarrollado, nosotros nos íbamos solo con el método racional, pero clientes e interventores nos dicen que apliquemos todos con el fin de darle una mayor tranquilidad. Entonces, era una de las también preguntas que desarrollábamos en el test. Ahora, cuando nosotros ya no tenemos, ya el área se nos pasa a 2.5 kilómetros cuadrados, ya utilizamos el método del hidrograma unitario, resaltando que el método del hidrograma unitario lo que indica es 1 milímetro de precipitación con una distribución del comportamiento de una creciente que caudal pico me genera, resaltando que el hidrograma unitario lo que nos demuestra es el comportamiento de un cauce ante un evento de precipitación, donde muestra
que está lloviendo llega a un pico y empieza a descender. Entonces, ese es el método del hidrograma unitario. Hidrogramas unitarios que recomiendan, está el hidrograma unitario triangular, el de Snyder, el del Soil Conservation Service, el de Unimov, que es determinado a partir de parámetros morfométricos de la cuenca. Aquí, como al igual que en el método racional, la base son las lluvias. Y aquí quiero resaltar que aquí en estos métodos también utilizamos las intensidades que utilizamos, que determinamos mediante las curvas IDF. De estas obtenemos pues precipitaciones a resolución diaria y horaria y su comportamiento en el tiempo, que es algo que llamamos un hietograma. Ahora, yo mencionaba que allá estaba el coeficiente de escorrentía. Aquí este método utiliza algo que se llama el número de curva. Este número de curva no es un porcentaje, no, este número de curva es un número que indica que de todo lo que sucede dentro de la cuenca nos permite determinar cuánto se convierte en escorrentía. Aquí que quiero resaltar que este método, el número de curva, entra en detalle y ya clasifica el suelo con su perspectiva hidrológica con suelos A, B, C, D en función de su capacidad de escorrentía y de infiltración. También tiene en cuenta el uso del suelo, si son cultivados, prados, bosques, y en la condición hidrológica sí tiene en cuenta el condición de humedad antecedente. ¿Qué es eso? Si anterior al evento que yo estoy estudiando se presentó un evento de 36 milímetros, indico que estoy en condición seca. Si estoy en 36 y 52 milímetros, estoy en condición media, y cuando estoy en más de 52 milímetros, estoy en una condición de suelo totalmente saturado. En análisis que hemos desarrollado, este condición 3 es aquella condición en la cual el suelo está totalmente saturado, pesa más y por lo tanto todo lo que llueve escurre. Entonces esta es la condición más crítica. Esta condición, pues hemos encontrado que cuando se presentan fallas o inestabilidades de taludes, hemos encontrado que se presentaron eventos de lluvias que generaron que el suelo estuviera totalmente saturado y por lo tanto más pesado y se generan esos sistemas de falla. Entonces, es resaltar esto. ¿Qué nos recomienda el manual? Que utilicemos el modelo GHMS, es un modelo en el cual se tienen en cuenta todo lo que he escrito anteriormente, las características morfométricas, como es el área, el tiempo de concentración, la distribución del aguacero, que fue lo que mencioné, y el tipo o con qué hidrograma unitario quieres tú determinar el pico de la creciente. Ahora bien, una creciente que nos indica, un hidrograma de creciente que nos permite caracterizar. Nos permite conocer cuánto es la duración de la creciente, cuánto es la duración total, cuánto es el flujo base. El flujo base es aquel caudal que venía en el cauce antes de que se presentara el evento de creciente. Nos permite determinar el caudal pico de la creciente, que es el con el que dimensionamos algunas obras, y el volumen de la creciente, que es otro parámetro que usamos en el dimensionamiento también de algunas obras. Entonces, todo eso nos permite realizar o conocer desde el punto de vista hidrológico este modelo que es el GHMS. Y por último, recordarles que nosotros como seres humanos siempre hemos estado pensando en darle un aprovechamiento del recurso hídrico. Queríamos resumir que eso es parte también de lo que se hace en nuestra agricultura, donde pues construimos reservorios, construimos canales, los bajamos de niveles superiores a niveles inferiores por medio de estructuras escalonadas o otro tipo de estructuras que nos disipen la energía. Pasamos en las vías a través de alcantarillas, conducimos en canales y almacenamos el agua pues para darle el uso. Entonces, eso somos como seres humanos y más nosotros como división de recursos hídricos, siempre enfocados a conocer nuestra riqueza hídrica y dos, a darle el aprovechamiento que le queremos dar y claro está, respetando siempre las normativas ambientales.